Yo soy el que tú serás, o tú fuiste el que yo fui. Te entregaste a la poesía y no lo lamento. ¿Qué lograré? Aprenderás a morir con felicidad. Tengo miedo de morir. Tienes miedo de vivir. Tengo miedo de defraudar a los demás. No eres culpable de vivir como tú eres. Serías culpable si vivieras como los otros quieren que tú vivas. ¿Cuál es el sentido? Buen día, estudiantes de décimo del Colegio Los Naranjos. Ya en este que va a ser nuestro último video tutorial de este año, pues vamos a enfocarnos en este tema que venimos trabajando tan hermoso y tan agradable, que es el romanticismo. Pero entonces en este video vamos a trabajar dos autores que no pusimos como tal en la lista de autores, pero que son importantes de ver, que son estadounidenses, y pues que también servirá para que hagamos el mismo ejercicio de explicar o mostrar cómo es el análisis de estos textos románticos. Entonces pues vamos a hablar de tanto Walt Whitman como Emily Dickinson, dos grandes poetas norteamericanos posteriores en ese espacio entre la independencia y la guerra de secesión en Estados Unidos. Entonces vamos a ahondar, vamos a hablar un poco de la vida de ellos, un poco sobre lo que es poesía, un poco sobre lo que es el poeta. Entonces, muchas gracias por estar acá y pues empecemos el video. To quote from Whitman, "O me, O life of the questions of these recurring, of the endless trains of the faithless, of cities filled with the foolish, what good amid these, O me, O life? Answer, that you are here, that life exists and identity, that the powerful play goes on and you may contribute a verse. That the powerful play goes on and you may contribute a verse. Cordial saludo, estimados estudiantes de grado décimo. En esta oportunidad, como lo venía mencionando el docente Juan Camilo, vamos a trabajar en torno a dos personajes de gran relevancia en el romanticismo. Yo les voy a hablar por mi parte de un personaje llamado Walt Whitman. Walt Whitman es de gran relevancia porque se considera como el poeta que inventó o puso en vigor el verso libre. Recordemos que la métrica era bastante estricta en cuanto a sus versos. Él nació en West Hills, en Estados Unidos, el 31 de mayo de 1819 y falleció en Nueva Jersey el 26 de marzo de 1892. Entre las tantas cosas que hizo, pues pudo resaltar la vida de este poeta, es el nacer en una familia tradicional, saber sortear esta vida que llevó y enfrentarse a las convenciones que ya estaban como tal establecidas. Aunque le costó alcanzar su popularidad, finalmente se hizo un espacio en las letras de la literatura norteamericana. Cuando cumple tan solo 11 años, comienza a trabajar, para lo que tuvo que abandonar sus estudios. Comenzó haciendo trabajos como ayudante de enfermería, como carpintería, hasta que finalmente le ofrecieron un puesto de periodista en el semanario The Patriot. Aunque Whitman no había completado sus estudios formales, su desempeño en este trabajo le ganó muchos lectores. Asimismo, le sirvió para crecer y fue vital para que pudiera desarrollar una poética auténtica y transformadora. Aquí ya estamos viendo un plano general de lo que es Whitman y pues también nos interesa saber quién es Walt Whitman, ¿cierto? En cuanto a la poética, pues es de mucha importancia porque pues en su poesía estuvo como tal muy influenciada por otros autores y pues muestra esa intención de publicar, y esta idea comenzó entonces a moverse en su cabeza y dio como resultado la aparición de su primer libro, Franklin Evans, que aunque no obtuvo mucho éxito, llamó la atención de algunos de los críticos más importantes de ese momento. Whitman no escribía solo de pasión o por hacer algo del lenguaje, tenía la necesidad de denunciar las injusticias y de hacer visible toda esa desigualdad social que se estaba mostrando en el momento. Entonces, Whitman empieza como tal a mostrar
esa injusticia, esa marginación, y en su obra pues se centra en la problemática como tal afroamericana y el clasismo, que es una época en la cual el país estaba absolutamente revolucionado a causa de la guerra civil estadounidense. Whitman es uno de esos pocos autores que, siendo parte del canon literario americano, no escribió desde el conformismo y el halago, sino que intenta cambiar la realidad que le ha tocado vivenciar. Su libro más significativo fue Hojas de hierba, un manifiesto como tal a favor de la heterogeneidad cultural, la liberación sexual y el valor de las pequeñas cosas. Dada su cualidad controvertida, no fue bien recibida en la crítica de su época, siendo etiquetado de obsceno y un poco censurado. En este libro, Whitman publicó uno de los poemas más famosos de la historia, titulado Oh Capitán, mi Capitán, que consiste como tal en una elegía a esa memoria del presidente Abraham Lincoln. Lo escribió poco después de su asesinato. Este poema pues se halla presente en muchísimas obras, entre las que podemos mencionar en la película, si ustedes ya la han visto, pues en La Sociedad de los Poetas Muertos, donde el personaje de John Keating, representado por Robin Williams, pues lo recita delante de sus alumnos. Entonces ahí podemos vivenciar algo de lo que muestran de Whitman. ¿Walt Whitman? ¡Ah! ¡Maldito Walt Whitman! ¡Te odio! ¡Maldito Walt Whitman! ¡Hojas de hierba! ¡Mis polainas! Aquí tenemos una frase importante de Walt Whitman, y es: el arte del arte, la gloria de la expresión y la luz del sol de las letras es la simplicidad. Muchos de los autores del romanticismo empiezan a hablar de eso, de la simplicidad de las cosas, de ir en contra de ciertas cosas, de mostrar la importancia de que estaban cosas muy sencillas de la vida, en la naturaleza, en cosas que realmente antes no eran tan relevantes en la vida del ser humano. Vamos a arrancar con el análisis del Canto del Universal de Walt Whitman. Es un poema muy corto al que vamos a iniciar haciéndole un análisis, entendiendo un poco las características del romanticismo. Aquí tenemos esta primera estrofa. Ven, dijo la musa, cántame una canción que ningún poeta haya cantado todavía. Cántame lo universal. Aquí en esta primera estrofa, pues este es uno de los poemas pues importantes, pertenece al género lírico, y acá pues muestra como tal en la primera estrofa el comienzo. No presenta introducción y exige como tal al lector interpretar lo que está planteando él. La voz expresa en el poema es la voz lírica, en este caso es un yo lírico singular, lo que implica originalidad y subjetividad, dando rasgos románticos. Luego vamos a mirar una de las características, la exaltación del yo. En este primer verso se menciona a la musa, refiriéndose como tal a las diosas superiores como tal de la mitología griega, a las hijas de Zeus que habitan en el Olimpo y son las inspiradoras de las artes y de la música y el canto. En este poema, la musa se dirigió al poeta en forma directa, mediante un lenguaje coloquial, como si estuvieran conversando. Whitman quiere hacer recordar que desde tiempos inmemoriales los poetas y las musas se han comunicado e interactúan desde siempre, pero aquí el poeta ha intervenido en los roles y lo señala con la invocación ven, que es una invitación, llamando a la apelación, por el cual esta vez es la diosa la que pide al poeta inspiración y que crea una obra diferente a algo que nunca se haya contado todavía, con lo que se ubica el nivel de los receptores del público. El poeta romántico se siente capaz de construir su obra sin necesidad de inspiradores y busca ser original, ese rasgo romántico.
Entonces, en esta cosmovisión se concibe como el Divine Literati, que es un ser superior con una misión sagrada, capaz de aportar en una sociedad en distintos aspectos, de guiarla como en su tiempo hacían los sacerdotes de las iglesias. Su espíritu individualista llega al egocentrismo, carácter típico del escritor romántico. En la segunda estrofa menciona: en esta amplia tierra nuestra, en medio de la vulgaridad inmensurable y de la escoria, encerrada y segura dentro de su corazón central, anida la semilla de la perfección. Entonces, en esta segunda estrofa, se trata de la estrofa un poquito más extensa en cuanto al cuarteto. En ella expresa la profunda confianza en sus semejantes y en su patria, a lo que define como amplio. Aplica acá el recurso literario del epíteto, colocando un adjetivo calificativo antes del sustantivo de tierra con el fin de embellecer la expresión. Habla en tiempo presente, lo cual mantiene el actual del mensaje de la obra con tono desafiante y seguro, de frente a todo lo que estaba pasando en su realidad, frente a la maldad. Hay en el corazón del pueblo una semilla de perfección, una expresión de esperanza en su gente, en sus iguales, una expresión claramente antirromántica. Hay, como tal, en el segundo y en el tercero, aparece una actitud crítica y característica como tal del romanticismo. Si nos vamos dando cuenta, estamos evidenciando que rompe con la esquematización que venían trabajando los anteriores poetas en el romanticismo. Chicos, hemos hecho como tal un pequeño análisis de un pequeño poema de este autor, de Whitman. Espero les haya gustado y empecemos a hacer lo mismo con los nuevos poemas que vamos a trabajar desde la clase. I am a poet. I am a poet, and I am not going to die. I'm going to write hundreds, thousands of poems right here in this room. I felt a funeral. Ahora vamos a hablar de la grandísima y queridísima y amada Emily Dickinson. Pues no vamos a andar mucho en la biografía como tal, en muchos datos, pero sí en cómo se ha contado la biografía de ella. Vamos a ver dos versiones diferentes de lo que llega a significar su vida, y pues que nos darán nos encauzarán para ver también un poco lo que significa la vida del poeta, que es muy importante cuando empezamos a hablar de poesía, que es importante el poeta que sufre, el poeta que es melancólico, el que tiene, el que su vida es trágica. Entonces empecemos a verlo con ella. Para empezar, Emily Dickinson nace en 1830. Su familia pues tiene dinero, es una familia adinerada. Ella como que estudia en un colegio de buena calidad, y el pueblo es bastante religioso, ¿sí? El pueblo de ella es Amherst, en Massachusetts. Pues es un pueblo bastante religioso, protestante, y como que es tradición o la idea un poco es tratar de hacer misioneros, de gente que vaya pues a esparcir la idea del protestantismo a lo largo de América y del mundo. Entonces digamos que es el contexto en el que nace ella. Frente a ese contexto pues hay dos vertientes que son agradables trabajar para la vida de ella. La primera la podemos ver, o las dos vamos a enfocarlas desde lo que es y pues visualmente cómo se puede mostrar. Uno, que es lo que vimos ahorita, es parte de una serie sobre Emily Dickinson, que es como la parte más controvertida, y otro desde una película en la cual se ve como esa versión como estandarizada normalmente que se trabaja de ella. Entonces, para empezar, pues hablemos de la vida más loca como tal, la parte más conservadora de Emily Dickinson. Letter to the world that never wrote to me. You are alone in your rebellion, Miss Dickinson. Cuando hablamos de la parte más conservadora de la vida de Emily Dickinson, pues hablamos de como tal su familia, una tradición muy religiosa dentro de su casa, y pues que uno de sus hermanos, Austin,
tuvo una pareja llamada Susan y que fueron bastante amigas. En esa historia también se cuenta que Emily Dickinson, ya por razones de gusto, no quería salir de su casa, no era una persona muy de estar afuera, sino siempre dentro del mismo espacio de la casa, y por ende se le consideró siempre una escritora interesante, como con su característica de misterio, pero pues en torno más un poco a lo religioso, etc. Igual sea como sea, después de la muerte de ella, en 1886, sus poemas son publicados. Una característica importante de su poesía es que tiende a hablar mucho de la vida, de la muerte, del cielo, de lo que está más allá de nosotros. Es más profunda y poco ligada como tal a esta naturaleza humana, ¿sí? O sí, pero desde el miedo, pero no, dicho, la muerte nunca la vio como un miedo, sino como algo interesante, algo agradable, algo que siendo una muy buena persona siempre va a tener una muy buena recompensa frente a eso. Entonces, esta primera teoría de la vida de Emily Dickinson, pues es la más llevadera, la más trabajada, puesto que nos habla de una Emily Dickinson muy religiosa, muy dada a su casa y que por ende no quiso salir y se mantuvo ahí. Incluso se habla que algunas veces solamente se comunicaba con el sonido del piano, que era lo que hacía para hablar con sus cercanos. La otra teoría o la otra vertiente habla de que gran parte de que Emily se queda mucho tiempo encerrada, mucho tiempo en su casa, es que de verdad era lesbiana. Y pues Susan, que era la pareja de su hermano, básicamente se casó con su hermano para poder estar cerca a Emily. Entonces que tenían relación y que obviamente su hermano sabía, pero como tal entonces tenía un amante que era la de un vecino y normalmente estaban era en la casa de Emily y por ende como que se trató de ocultar muchas cosas como para no sacar a la luz todo este tipo de cosas. Y que obviamente el hermano, que ya cuando el vecino, que también un escritor, decidieron publicar los poemas de Emily Dickinson, porque Emily Dickinson en vida publicó aproximadamente unos 6 poemas, menos de una docena de poemas, y ya después de la muerte tiene más de 1800 poemas, sí, que los tenía guardados en sus lugares especiales en un baúl. Y pues muchos eran cartas dirigidas hacia Susan. Entonces también se cambiaron muchas cartas en las cuales la parte femenina se cambió a masculino como para publicarlo. Aparte pues en una sociedad y contexto tan extremadamente religioso, pues era necesario mantener como esa vista baja para no causar tanto miedo. Pero entonces es eso, como que entender que en la vida del poeta es importante, puesto que muchas veces la concebimos como parte interesante para lo que leemos, ¿sí? Entonces, si hablamos, por ejemplo, de Edgar Allan Poe y su vida misteriosa, llena de alcohol, llena de muchas cosas, se dice también que era falso y que era más que todo un escritor enemigo que se inventó todo eso para que no se hablara bien de él, pero terminó causando el efecto contrario, y es el escritor que tiene su vida un poco extraña, tiene cierta química con la gente que busca como tal escucharlo o leerlo. Y pues ahora analicemos un poco de la poesía de Emily Dickinson. Como lo acabamos de hablar, Emily no publicó muchos de sus poemas en vida y por ende en las publicaciones posteriores muchos de los poemas son letras. Entonces poema 28, 35, 150, 220, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a trabajar hoy dos fragmentos cortos del poema 85 y el poema 133 de Emily Dickinson. Poema 85. Yo no soy nadie. ¿Quién eres tú? ¿Tampoco eres nadie tú? Ya somos dos, pero no lo digas, ya sabes, luego se percatarían. Qué terrible será alguien, qué público decir tu nombre, cual rana todo el santo día, para que un tronco se asombre. En este poema de 1861 podemos ver la importancia del pasar desapercibido, del no ser tomado como alguien normal en el resto del contexto. Yo no soy nadie y tú tampoco. El encontrarse dos personas que se sienten, no son parte de la sociedad, pero no hay que decirlo porque no se empieza la expiación, se empieza a condenar, a decir. Posiblemente eso nos hable un poco de lo que significaban las relaciones de Dickinson y esa intención de mantener, reitero, alejado, en privacidad, en ese sentir que ese mundo es neta exclusivamente de ella o de ellas, o de aquellos, o de ella y él, aquellos que sienten que no pertenece a ese mundo común y corriente, sino que debe ser tomado más personal. Poema 133. El agua se aprende por la sed,
la tierra por los océanos atravesados, el éxtasis por la agonía, la paz la cuentan las batallas, el amor por el hueco de la memoria, los pájaros por la nieve. Para entender un poco este poema, metámonos con un término interesante en todo esto de la poesía llamado ars poética o arte poética. Y básicamente lo que nos indica es la manera como el poeta entiende la poesía. Y en este poema, para hacerlo de manera concreta, nos habla de cómo lo opuesto nos hace entender lo que se tiene, cómo el agua le tomamos valor o la entendemos por la sed, cómo la paz por medio de las batallas, cómo lo antagónico de lo que sentimos, cómo lo contrario de lo que estamos sintiendo es lo que nos hace reflexionar frente a lo que es y la función y lo poético de cada cosa. La poesía es la experiencia que tenemos y enfrentamos frente a algo. Por ende, en este poema Emily Dickinson nos quiere hablar de eso, de cómo los contrarios, el opuesto, nos hace entender lo que es la poesía porque la experimentamos y la vivimos. Muchas gracias para todos. Dejo como tal en pantalla nuestros correos electrónicos institucionales. Para cualquier cosita nos escriben, el del profe Juan Camilo y el mío, para que nos escriban. Lo mismo, invitamos a que nos dejen los comentarios aquí abajito. Que estén muy bien. Bendiciones para todos ustedes.